Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por su oportuna participación en esta conferencia. En representación de la Universidad Industrial de Santander, tengo el gusto de presentar al profesor Alexander Holguín Villa, doctor en matemáticas de la Universidad de São Paulo, en Brasil, quien nos presentará una charla titulada Álgebras de grupos normales y un teorema de Amisu. Profesor Alexander, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio, a Giovanni, a Carlos, en la parte de la organización científica, de la organización general del evento, y pues obviamente a los profesionales Luis, Ulises y Estefanía, ¿no? Por todo el apoyo logístico. Ok, como mismo nos lo dice Carlos, voy a hablarles acerca de álgebras de grupo, satisfaciendo una cierta condición. Vamos a ver las álgebras de grupo como unos anillos con involución, y luego vamos a tratar de establecer un teorema de Amic-Sur sin hacer uso de un resultado que él mismo estableció por allá a finales de los 70. Ok, entonces sin más preámbulo, pues comenzamos. Tengo este resumen más o menos. Tengo el álgebra de grupo, que simplemente, digamos, lo podemos ver así. Si es sobre un cuerpo, es un espacio vectorial con base un grupo que puede ser finito o infinito. Lo que importa es que allí los objetos son sumas finitas, ¿cierto? O sea, hablamos de un soporte. Adicionalmente, pues vamos a trabajar en característica diferente de 2. Tengo un homorfismo del grupo fijo, y en las unidades de los enteros no trivial en el sentido de que todos los objetos del grupo no se van en uno, ¿cierto? Entonces tenemos un kernel, y ese kernel va a ser un subgrupo de índice 2, por ende normal. Eso va a dar pie a una serie digamos, de facilidades o de propiedades sobre la estructura como tal. Una vez que tengo eso y tengo una involución en el grupo, se puede extender al álgebra de grupo y la llamamos con el mismo nombre, y la podemos, esta que es una involución torcida por esta orientación. Cuando no hay orientación, entonces simplemente es una extensión F lineal, pero con la existencia de la orientación simplemente torcemos los objetos. Como vemos, los escalares no se ven afectados en ningún momento ni por la involución ni por la orientación. Entonces tengo una expresión, tengo una aplicación que cada objeto alfa del álgebra de grupo lo envía en la expresión del lado derecho, ¿cierto? Ya torcida por ese antiomorfismo de orden 2. Ok, diremos que en general una F-álgebra R con una involución estrella es normal si se verifica esta expresión que está aquí, esta igualdad, ¿de acuerdo? Para todo R en R, esta es una puesta en escena de Hertzen en su famoso libro Anillos con involución, editado por la editorial de la Universidad de Chicago en los años 70. En compañía de mi colega John Hermes Castillo de la Universidad de Nariño, recientemente nos aceptaron un trabajo, ya fue publicado en Communication in Algebra, y allí tenemos una caracterización de las álgebras de grupos normales con respecto a esa involución que aparece allí, etiquetada con 1. ¿Qué queremos en esta charla? Pues mostraremos que si estamos bajo estas condiciones, no exactamente en cualquiera, sino en nuestra álgebra de grupo, entonces, y bajo esta orientación tenemos normalidad, entonces FG satisface, el álgebra de grupo satisface el polinomio estándar de grado 4 o en 4 variables, de manera directa, sin hacer uso de un resultado clásico de Amic-Sur, que también aparece en ese libro de Hurst. Ok, entonces comenzamos con algunos ejemplos. Si yo considero el polinomio en 2 variables, se conoce como el polinomio estándar. Hay de grado de 2 variables, de 3, de 4, ¿cierto? De n variables. En particular, se puede ver como este corchete de Lie, ¿sí? El producto x, y por le restándole yx. Si R es un subconjunto conmutativo del anillo, entonces cuando yo evalúo esta expresión P de x y en todos los objetos de S, S1, S2, eso siempre va a ser 0, ¿cierto? Eso pues es una condición de conmutatividad, y obviamente se pasa con cualquier subconjunto, en particular con el centro, y si el anillo es conmutativo, pues debería pasar eso, ¿cierto?
y recíprocamente. Es posible mostrar que si la dimensión de R como una F álgebra, como una K álgebra, perdón, es finito dimensional, N, entonces satisface el polinomio estándar de este estilo, ¿cierto? Aparece el grupo simétrico, tengo unas permutaciones cambiando, rotando sobre todo el grupo simétrico de orden N. Esto me va a dar una alternación, ¿cierto? Porque sabemos pues que nuestras permutaciones son pares o son impares. Por eso es que este, en particular, estándar 2, tiene esta presentación, ¿cierto? Porque efectivamente las transposiciones pues, son impares y allí aparecería ese signo menos. Ok, y como vemos, las variables están etiquetadas por esas permutaciones de los subíndices, ¿de acuerdo? Bueno, si tengo una matriz con esa presentación que está allí, traza 0, una matriz con entradas en un cuerpo, puede ser en un anillo de orden 2, una vez que yo calculo su cuadrado, adquiere esta presentación. Y vemos que eso nada más es el determinante de A veces la identidad de orden 2. ¿De acuerdo? Eso pasa con cualquier matriz que tenga esa presentación traza 0. Entonces, ¿qué pasa? Traza 0 implica que el cuadrado, ¿cierto? Como es un múltiplo escalar de la identidad, sabemos que esas matrices van a estar en el centro, ¿cierto? Ese es un ejercicio simple, ¿no? O no, digamos tampoco simple, pero que es usual preguntar, o que es usual presentar en un curso que se haga de matriz, que se tenga de anillos de matriz. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo en lugar de eso tengo tres matrices arbitrarias y realizo esto, yo hago el corchete de las matrices, ellas van a, el corchete, sucede que ese corchete del I A por B menos BA, ¿sí? Van a ser matrices de traza 0 y por ende calculo su cuadrado. Entonces, digamos, replicando este proceso anterior, yo lo multiplico por cualquier matriz, genero otro corchete y eso me va a dar 0. Eso es lo que comúnmente se conoce en la literatura como la identidad de Wagner, ¿cierto? Si ahora yo las matrices A, B y C las cambio por variables x1, x2, x3, con esa presentación, básicamente lo que hice fue desplegar este corchete. Vamos a ver que cuando yo haga reemplazamiento de todas las matrices posibles que tengan M2K, eso me va a dar 0, entonces tenemos lo que se llama la identidad de Wagner. Bueno, con eso en la cabeza tenemos que F va a ser un cuerpo, K también lo puede ser, o simplemente un anillo conmutativo con unidad. ZR o zeta va a ser el centro del anillo. Tengo un conjunto infinito enumerable de variables no conmutativas. Vamos a suponer que tengo una involución en un grupo, los grupos van a ser multiplicativos, es decir, anti-homomorfismo de orden 2, y con estrella vamos a denotar involuciones en anillos. Ok, entonces una F álgebra R se dice que satisface una identidad polinomial. Por brevedad diremos que R pertenece o sí, tiene una IP de la abreviación en inglés, no, ahí está en español, identidad polinomial, perdón. Entonces, si existe un polinomio no cero en un cierto número finito de variables que pertenezca a esta álgebra asociativa libre, recordemos que esta estructura tiene una propiedad universal que facilita, que aparece un diagrama conmutativo que, digamos, nos facilita las cosas. Sobre esa álgebra asociativa libre está definida sobre el conjunto infinito enumerable X, y entonces en la existencia de este polinomio no cero debe suceder que cuando yo lo evalúo por todos los objetos que aparecen en R, ¿cierto? Eso sea cero. Entonces allí diremos que tenemos una identidad polinomial. ¿Bien? Ok. Hay un lema clásico de Kaplansky, quien inició con o continuó con el estudio de identidades polinomiales, pero desde la óptica de los anillos de grupo, y entonces dice que, o que aparece, siempre que se vaya a hacer un estudio de anillos con involución, el primer paso, y que tengan identidades polinomiales, el primer paso es establecer que esas álgebras satisfacen una identidad polinomial de una forma particular. Entonces, para antes de denunciar el resultado, ponemos un ejemplo. Aquí tenemos una expresión en las variables x1, x2, x1, x2, x3, ¿sí? Como vemos, la x sub 2 no está lineal y la intención es que uno vuelva a eso lineal. Entonces hay un procedimiento estándar que se llama linealización, y donde aparece la variable no lineal, lo que hacemos es aumentar en una combinación de la variable más una nueva variable. En este caso, digamos x2, y le sumamos z. ¿De acuerdo? Y el procedimiento lo que dice es, renombro esa expresión f, la llamo f gorro, en donde estaba la variable x2, la voy a cambiar por x2z, y ahora le voy a restar la misma expresión f, y
donde aparecía ahora, le quito, aparece X2 y le aparece un Z. Ese procedimiento siempre va a permitir que yo llegue a expresiones de este estilo. Como vemos, la expresión final, aquí al final lado, en la última línea, vemos que todas las variables que aparecen son lineales, no aparecen con exponentes. Entonces, el hecho de tener un conjunto infinito numerable de variables me permite hacer un renombramiento, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, cambiamos z por x3, ¿cierto? Eso es permitido y pues tenemos esa expresión acá. De acuerdo, aquí vemos que esto es un monomio que está en el orden natural, entonces este está asociado con la, ¿cómo se dice? Con la permutación de identidad, y aquí tenemos un intercambio, ¿cierto? Tenemos un intercambio acá, y entonces aquí debería aparecer una permutación que debe ser de orden par, ¿de acuerdo? Pero entonces lo interesante es, tenemos una expresión que no es lineal en las variables y finalmente puedo obtener eso digamos, en un procedimiento finito. Este es un ejemplo básico, pero se conoce que eso tiene un tiempo polinomial. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema de Kaplan-Meier? Si yo tengo una f álgebra que satisface una IP de grado n, entonces satisface una identidad polinomial en cada variable de la siguiente forma. Unos escalares en el cuerpo aparecen todas las variables de manera lineal, solo que con sus subíndices, digamos, reetiquetados por las permutaciones que viven en el conjunto de n elementos, o en el grupo simétrico de n elementos. ¿De acuerdo? ¿Qué es una involución sobre un anillo? Es una aplicación que verifica que es, digamos, lineal con la suma y que anticonmuta con el producto. Entonces, esto, la verdad, tenemos una antiomorfismo. Y la tercera condición lo que dice es que es de orden 2. Cada que, si lo aplico 2 veces sobre un objeto, siempre lo va a dejar invariante. Bueno, muy bien. De alguna manera, lo que uno está diciendo, esto va a ser importante luego. Entonces, siempre, antes de esto, un ejemplo básico de esto, consideremos el anillo de matrices con coeficientes en un cuerpo en un anillo y consideremos la aplicación que transpone matrices. Entonces, la suma la transposición de una suma es la suma de las transposiciones, y la transposición de un producto, pues sabemos que cumple esto, anticonmuta, y si a una matriz la transpongo 2 veces, pues es la misma. Entonces aparecen de manera natural. Sabemos que aquellas matrices que son invariantes por transposición las llamamos simétricas. Entonces, extendiendo de manera natural los objetos en un anillo que son invariantes por una involución, o sea, por una aplicación, un antimorfismo de orden 2, los llamaremos simétricos, y los que les pasa similar a las matrices antisimétricas, que al involuirlas me da menos el objeto, los llamamos objetos o elementos antisimétricos por la involución. Dada una F álgebra con involución que deje invariantes los escalares, entonces, y un conjunto infinito numerable de variables, luego de reetiquetar y renumerando, yo puedo obtener a partir de la F álgebra libre en el conjunto infinito numerable de variables una F álgebra libre con involución. ¿De acuerdo? Esto es digamos, un procedimiento clásico, aparece desde que, digamos, aparecen las involuciones, que se quiere trabajar con identidades polinomiales. Por supuesto, un objeto aquí, en la F álgebra libre con involución, es un elemento, digamos, un polinomio en variables y variables con involución. Obviamente finitas variables, ¿cierto? Las cuales no conmutan. Digamos, esa cualidad nos la quitamos para no caer o no redundar en cosas triviales. Tenemos la siguiente definición natural. Entonces, diremos que un polinomio en variables y variables con involución en la F álgebra libre es una estrella de identidad polinomial sobre un subconjunto ese del F álgebra o del anillo, si al hacer los reemplazamientos de las variables que aparecen y las variables con estrella, ella se anula, ¿cierto? Una extensión natural a lo que era una identidad polinomial sobre un anillo sin involución. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Aparecen aquí una serie de, digamos, de definiciones que de pronto no entran al caso. Entonces, yo tengo monomios, y esos monomios pueden tener, digamos, estas cualidades. Sus exponentes van a ser o 1 o la involución, ¿cierto? Y pues estamos etiquetando por un objeto, por una permutación del grupo simétrico. Este K pues siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Los índices, como estamos etiquetando los índices. Y es llamado monomio. Cuando K es 0, tendremos un monomio causal. El monomio será llamado estrella lineal en XY si exactamente una de las, digamos, expresiones XY o XY con estrella aparece en el monomio, ¿cierto? Queremos que tenga esa presentación. Si no, pues vamos a tener un procedimiento para lograrlo. Y el estrella polinomio F es llamado estrella lineal en XY si cada monomio es estrella lineal en XY. Es decir, si cada una de las variables solo aparece ella o ella con involución. Y diremos que esa expresión F o esa estrella polinomio es llamado estrella multilineal
si es estrella lineal en cada una de las variables. ¿Ok? Bueno, entonces, como un ejemplo, vemos que en este caso este no es estrella lineal en X2 porque aparece tanto, en este monomio, en el segundo aparece X2 y X2 estrella. ¿Sí? Los restantes, digamos que se comportan bien. Ok, entonces, ¿cuál es la intención? Yo voy a separar eso, digamos, en la parte de los monomios que se comportan bien y en los que no se comportan bien. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué sucede? Tomo esa expresión, la llamo ahora f gorro y voy a hacer lo mismo. Donde tengo el problema que es en X2, aparece X, en el segundo monomio aparece X2 y X2 estrella, voy a generar una nueva variable, se la sumo a la X2 y a X2 estrella de manera natural y hago la diferencia con las expresiones. Primero son donde únicamente aparezca X2 y X2 estrella y donde aparezca Z y Z estrella. Ese procedimiento permite llegar finalmente a una expresión de este estilo, haciendo un renombramiento. Entonces vuelve a aparecer F2 estrella, en realidad se vuelve este estilo. Entonces más o menos lo que está diciendo es esto. Si esto yo pudiera tener un subconjunto de un anillo, una F álgebra, donde esto tuviera validez, es decir, evaluando sobre todo los objetos, se vuelve idénticamente cero. Digamos que el procedimiento me dice, no lo tiene que hacer con este porque es un poco complejo. Y si aparecen exponentes grandes, pues va a ser mucho más complicado. Entonces lo que me permite, digamos, teóricamente, y de pronto uno ve digamos, la potencia en ocasiones de que las demostraciones pueden ser incluso más simples que las partes prácticas, es que yo puedo suponer que mi polinomio tiene esta presentación. Nuevamente, monomio asociado con la presentación de identidad y luego una presentación en este estilo donde aparecen únicamente las estrella monomios, ¿cierto? No aparecen repeticiones de variables y variables con involución. Eso entonces, como parte de unos resultados que se obtuvieron en mi tesis doctoral, y modificando una demostración de Passmann para la parte sin involución, logramos establecer una versión del lema de Kaplan-Meier que ya aparecía en la literatura, pero digamos que es más transparente la prueba, utilizando las ideas de Passmann que no eran las mismas que fueron, digamos, usadas inicialmente en el lema de Kaplan-Meier. Entonces se llama lema de linealización. Yo tengo una estrella de identidad polinomial en una F álgebra R, ¿cierto? De grado D, ¿sí? Aparecen variables y variables con involución, y donde, digamos, este primer monomio es diferente a cero. Entonces me dicen que yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Primer monomio asociado con la permutación de identidad, y después una serie de monomios que aparecen en variables y variables con involución, pero que es una estrella lineal, es decir, nunca aparece en ningún monomio una variable y la variable con involución al tiempo. ¿Listo? En ninguna de las posiciones. Bueno, entonces este lema permite hacer cosas de manera teórica. ¿Sí? Bueno, ¿por qué se estudian los conjuntos simétricos y antisimétricos? Pues se conoce, hay un teorema famoso de Amix-Sur que dice que toda F álgebra con involución, si satisface una estrella de identidad polinomial en tiempo, digamos en tiempo polinomial, es decir, que un computador puede parar, no puede tener, digamos, puede aparecer complejidad, pero digamos que el computador no se va a detener. Entonces, cuando esto pasa, si tengo una identidad polinomial en variables y variables con involución, R también satisface una identidad en el sentido usual, es decir, le puedo quitar a las variables, le voy a quitar la involución. ¿Eso cómo se demuestra? Utilizando básicamente el teorema de linealización de Kaplan-Meier. En particular dice esto: si los elementos simétricos o antisimétricos satisfacen la identidad polinomial, ¿cierto? Porque aquí si aparecen elementos simétricos es porque aparecen variables y variables con involución. Entonces, esa F álgebra también satisface una IP, es decir, desaparecen las variables con involución. Originalmente el resultado de Misur lo que decía era lo siguiente: si yo tengo una expresión en variables y variables con estrella, este aquí X estrella significa, digamos, un vector de grado E, entonces R satisface el polinomio estándar en 2D de variables elevado a la m para el m. Y será exactamente sin m cuando el polinomio, cuando estemos en, ¿qué? Cuando R satisface una condición adicional, que la diremos en el momento. Muy bien, entonces una estrella de identidad especial es la siguiente. En las álgebras de grupo o en un anillo en general se puede hablar de lo que es lo que es la normalidad, ¿cierto? Entonces yo tengo la involución orientada, listo. Tenemos los elementos simétricos y antisimétricos de manera natural, y diremos que, digamos, esta estructura es normal si verifica esta igualdad. Un objeto y multiplicado por su involución conmuta con el, ¿cierto? Con el objeto control.
Entonces, como les había dicho, en este artículo nosotros logramos establecer cuáles son las condiciones suficientes necesarias para que eso pase en un álgebra de grupo. Y adicionalmente, importante es que lo conectamos con un trabajo del 2006, con dos trabajos del 2006, donde aparece que los objetos simétricos conmutan. Es decir, cuando esto que era un conjunto nomás, ahora tiene estructura. ¿De acuerdo? Entonces, realmente eso es algo, digamos, relevante, de a continuar los trabajos que hay en la literatura. Y del teorema 3.2 de Almizur que dice aquí, entonces, básicamente lo que está diciendo es, si yo tenía una estrella de identidad polinomial en dos variables, debe satisfacer una estrella de identidad, perdón, el polinomio estándar en 4 variables. Este hecho, pues lo probamos de manera directa. Entonces necesitamos dos conceptos adicionales, lo que es la traza y la norma, ¿sí? Es dado un objeto, sucede una cosa por acá. Dado un objeto, yo siempre, del grupo, pues siempre puedo definir lo que está allí. Entonces, hay una, digamos algo que no sé, no lo dije, pero siempre que yo tenga el grupo base, yo lo puedo ver dentro del álgebra de grupo, ¿cierto? Simplemente es multiplicar, todo objeto de acá lo veo como el 1 del cuerpo por esto. Entonces se puede ver aquí. Ok. Muy bien. Sucede que entonces, con eso en mente, ¿qué pasó? Con eso en mente, tengo la traza de un objeto y bajo las condiciones de normalidad, entonces se puede establecer que al variar sobre todo los objetos del grupo, eso siempre es cero. Es decir, que tengo digamos que se verifica la identidad estándar de grado en 4 variables. ¿De acuerdo? Para ello, entonces, la idea de la prueba es que se puede mostrar inicialmente que la traza del producto es el producto de las trazas y adicionalmente a partir de eso, que si considero el corchete del I de GH y le aplico la involución, me da una expresión de este estilo. Y luego lo puedo ver de esta manera. Entonces, con eso en mente, digamos un lema previo, puedo mostrar que entonces la traza de este objeto particular, que es el corchete del I, multiplicado por K, digamos que puedo de alguna manera como una ciclicidad, ¿cierto? Algo parecido a lo que pasa en las álgebras de Lie. Finalmente aquí lo que eso va a tener es estructura de álgebra Lie. Eso pasa para todos los objetos GH en G. Y luego entonces cuando lo hago de esta manera y utilizando la definición de lo que hay aquí, este en realidad se ve, esto es algo técnico, pero no es complicado, solo hacer unas cuentas se puede llevar a esta expresión. Entonces finalmente cuando tengo objetos G1, G2, G3, G4 arbitrarios sobre el grupo y considero el polinomio estándar del grado 4 utilizando las definiciones que aparecen en las permutaciones en S4. ¿Cierto? Finalmente, o sea, luego de 4 factorial, listo, tengo 24 objetos, 24 sumandos, los puedo ver como esa suma de corchetes que aparecen en rojo, en azul y en vino tinto. ¿Cierto? Digamos, los tomo de esa manera porque lo que va a hacer es que tomo estos en azul, los que están en azul van a estar atados, los que están en rojo van a estar atados, ¿sí? Y luego de utilizar las expresiones 2, 1 y 2 anteriores, pues se llega a que efectivamente todo esto se vuelve cero. Bueno, básicamente eso. Mil gracias por su atención y pues estoy atento a cualquier pregunta de ser del caso. Ok, Alex, muchísimas gracias nuevamente. ¿Preguntas? Si tiene alguna pregunta, por favor, puede escribir en el chat. Alex, no hay preguntas. Ok. Nuevamente, Alex, muchísimas gracias por tu apoyo y a los participantes, gracias. Nuevamente, mil gracias. Que tengan todos un feliz día.